Comienza el día, un debate moderado por Luisana Zipfen, directora de marketing en GoTo España. Participan Delfina Seoane, Marketing Manager Spain en Bolt, y Teresa Martos, Regional Company Lead EMEA en FindASense. Bueno, buenos días, antes que nada, y bienvenidos a este bloque de Comenzando el Día, aunque el mío ha comenzado aparentemente a las 6 de la mañana, como muchos de aquí, ¿vale? Pero bueno, súper contenta de compartir esta pequeña mesa redonda, debate, discusión con mis compis de Bolt y de FindASense, como habéis visto en el vídeo. Bienvenidas Teresa y Delfina. Y nada, yo no soy una experta, pero me ha tocado moderar, así que perdonar, aviso ya antes de tiempo. La situación en la que vivimos actualmente todos la conocemos y también sabemos que hay una emergencia climática a la que nos enfrentamos y lo que ha hecho que nos pongan en el punto de mira nuestros hábitos de consumo, ¿no? España encima va por delante de la media de la Unión Europea en la huella de carbono y encima este año ha habido un crecimiento del 7% versus el año pasado, ¿no? Aquí estamos un poco para hablar de movilidad y un montón de otras cosas que de cierta manera influyen en esta situación que vivimos ahora y en las decisiones que tenemos que tomar el día a día para mejorar, ¿no? Y para cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible que se plantean hacia el año 2030, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito de movilidad porque para eso estamos aquí, ¿no? Y de publicidad con los expertos, ¿no? Y planteemos un poquito qué papel, ¿no? juega la movilidad en estos cambios, ¿no? En esta situación actual. El vehículo propio, ¿no? El vehículo propio de repente ha pasado a ser un poco obsoleto, ¿no? Esto antes era como ¿no? ay, yo cuando sea mayor me quiero comprar un coche, ¿no? Y te veías luego con 1000 deudas y renting y leasing y seguro y cambio de ruedas y TV y 1000 movidas, ¿no? Y ahora hoy en día han nacido un montón de nuevos modelos de movilidad, ¿no? Como por ejemplo nosotros, ¿no? GoTo, que car sharing, ¿no? Movilidad compartida, Bolt, lo mismo, además integra VTC. ¿Qué retos, ¿no? se plantean ahora con estos nuevos modelos de movilidad? ¿Qué pensáis que es el nuevo reto que tenemos nosotros como empresas de cara a la situación y a los usuarios? Vale, bueno, primero buen día a todos. A ver, creo que por un lado estamos enfrentados a un reto que es la masificación de las ciudades. Hoy cada vez las grandes ciudades cuentan con mayor cantidad de gente, que eso muchas veces trae aparejado que la gente tenga coches privados y eso genere un gran desafío, pero a su vez obviamente una oportunidad para poder seguir cambiando ese paradigma. Hoy creo que hay un gran reto de que el usuario final todavía tiene que adoptar un poco más estas medidas de movilidad. Hoy el 1% de los trayectos en Europa sí son con coche compartido, pero el 99% siguen siendo con coche privado. Entonces creo que ahí hay un gran desafío y un gran reto para seguir generando ese cambio de paradigma y ese cambio de elección del usuario por movilidad más sostenible. Y por otra parte creo que hay un gran reto que es por parte de las ciudades, que todavía hay un camino por recorrer por ayuntamientos, por ciudades en cuanto a infraestructura, innovación, que acompañe también todo lo que es las nuevas opciones de movilidad sostenible. Sí. Yo, además, quería añadir, yo creo que también hay una necesidad y creo que es la más importante porque, como bien dices, ¿no? El usuario encima tiene que adaptarse, que yo creo que en España, por más que sea así, ya está muy acostumbrado o muy educado, ¿no? a lo que es la movilidad sostenible, el car sharing, pero es verdad que hay muchos competidores, ¿no? Hay muchas marcas, ¿no? Al final, ¿no? ¿Cuál elijo? Y al final es un commodity, ¿no? Porque es una necesidad de moverme de punto A a punto B, ¿no? Las diferencias entre cada compañía quizás no son tan críticas, ¿no? Un poquito de precio, una subida por acá, una bajada, pero realmente el usuario tiene una necesidad de moverse de un punto A a punto B y al final creo que todas las marcas apostamos por ser más relevantes, ser más importantes o ser las más o las seleccionadas, ¿no? las preferidas en esos momentos, pero realmente creo que un reto es pensar más en el usuario, ¿no? desde el punto de vista que todos tenemos que unirnos, ¿no? y pensar en una solución compartida, multimodal, intermodal, no solo para car sharing, ¿no? sino al final donde tengas, o sea, hablo de organismos públicos, organismos privados, empresas, donde digamos, vale, tenemos que unirnos todos y pensar en una única forma, una sola app, una sola plataforma, una sola manera de incentivar la sostenibilidad en las ciudades, que al final es el problema que estamos teniendo, pero todos desde un mismo, impulsar desde un mismo espacio, ¿no? Al final creo que todos seguimos a nuestra bola un poco nuestro terreno y necesitamos unificarnos más. Eso es un poco también lo que nosotros nos planteamos desde GoTo como reto, ¿no? Cómo integrarnos mejor, cómo integrarnos pues, con los ayuntamientos, en tema de comunicación, en tema de
financiero, en tema pues, de app, ¿no? Al final, el usuario es el que tiene que estar cómodo, ¿no? para moverse y desplazarse. Vale, y a partir de estos nuevos modelos de negocios, ¿no? Pues también tenemos unos nuevos hábitos, ¿no? de trabajo, ¿no? Porque al final el tema de la pandemia nos ha obligado un poco a reconsiderar, ¿no? a nuestros puestos de trabajo, nuestras prioridades, quizá nuestra conciliación. Y esto también ha llevado a que quizá se implanten, ¿no? todos estos nuevos, que quizá en otros países ya se llevaba más, ¿no? de trabajos remotos, trabajos híbridos, nuevas formas de trabajar, ¿no? ¿Creéis que esto está aquí para quedarse? ¿Creéis que España, o por lo menos en España, ¿no? Yo sé que en Europa hay muchas ciudades que llevan años luz de esto, pero ¿creéis que ahora en España la gente ya teniendo esta experiencia del teletrabajo obligado, ¿no? o por una pandemia un poco forzado, se va a quedar? ¿Es una cosa que va a permanecer? Voy. No sé. A ver, yo creo que sí, creo que a ver, fue una gran evolución el tema del teletrabajo. Creo que estamos migrando hacia un sistema de trabajo híbrido en el que los empleados también tener esa flexibilidad de elección de, bueno, hoy voy a la oficina, pero quizás mañana me quedo en mi casa. Poder contar esa flexibilidad genera también mucha más motivación y fidelización del usuario, del empleado con su empresa. Creo que también de alguna manera este tipo de trabajo híbrido, como decíamos recién, pone también en primer lugar y en protagonismo al usuario y al empleado, que es lo que hoy nos queremos enfocar también. Y de alguna manera esta nueva modalidad de trabajo híbrido ayuda también en algún punto a la movilidad sostenible. Sí. ¿No? Que la gente al final no tenga que estar haciendo commuting todos los días. Eso y al final se quede en sus casas. Creo que también es un factor más que apoya, potencia, ¿no? Exactamente la movilidad sostenible. Eso es, estoy de acuerdo. Yo creo que ahí, por sumar a lo que decías, que estoy súper de acuerdo, creo que también tenemos que tener en cuenta que más allá de los entornos híbridos o de cómo hemos conseguido fusionar el teletrabajo con ir a la oficina y cómo eso impacta en un montón de cosas, ¿no? En cómo eso puede hacer más sostenibles las ciudades, porque haya menos concentración de coches, por ejemplo, cómo permite conciliar mejor o plantear nuestras estructuras de vida de forma distinta. Más allá de eso, creo que lo que hemos aprendido forzadamente, quizá, es que se pueden generar entornos de trabajo que son mucho más basados en la confianza y en la responsabilidad individual dentro de un entorno, ¿no? Dentro de un colectivo de personas. Y que las compañías no nos olvidemos de eso y que generemos culturas relevantes para las personas, que al final son un asset poderosísimo para que la gente se quede, para generar fidelidad y por lo tanto para maximizar lo que también construimos para las otras personas que son los clientes, ¿no? Es súper importante. Así que yo creo que no hay que olvidar que podemos generar entornos basados en la confianza y que dejemos decidir a nuestros empleados cómo quieren trabajar. Creo que es algo que ha venido para quedarse. Ya conozco pocas compañías que no permitan flexibilidad en cuanto a la construcción de los patrones de trabajo de cada uno y creo que eso hay que entenderlo como un valor que debemos conservar a futuro y hacerlo crecer cada vez más. Sí, total. Estoy de acuerdo. Creo que estamos muy alineados en que todo esto ayuda también, como bien dices, ¿no? A que la sostenibilidad sea más duradera, sea más permanente, esté para quedarse y que todos también tengamos eso en la cabeza, ¿no? Cambiemos esa forma de pensar y que no solo sea, o sea, que efectivamente hay que ir a trabajar todos los días en el coche, en la gasolina, tal. Al final gastamos más dinero, perdemos más tiempo, fastidiamos más el planeta, la polución crece, etcétera, ¿no? Al final creo que todo esto ayuda, ¿no? O somos algunas de las empresas que intentamos apostar por estos otros modelos de movilidad y de trabajo que al final trabajan con el mismo fin, ¿no? Y esto mismo yo creo que también centra mucho a las empresas en pensar, ¿no? en que la experiencia del usuario para este tipo o esta nueva forma de vivir, ¿no? Que estamos llenos de apps por todos lados y todo es más sencillo y el Amazon, o sea, ya es como mi día a día y ¿no? El Bolt, el Uber, sí. Lo que sea. Entonces, al final, la experiencia de usuario también, ¿no? El hacer estas cosas más accesibles, ¿no? O esta forma de vivir más accesible y más sencilla y más fácil y más sostenible a la gente se ha convertido como en una piedra importantísima en cualquier estrategia, yo creo que de empresa, de marketing, de growth o de lo que sea. ¿Qué pensáis en cuanto a esto? ¿Hay que cambiar algo en las empresas para que esta experiencia de usuario sea mejor? ¿Hay que adaptar? ¿Hay que evolucionar?
o ya es una cosa que está pasando? A ver, Perdona, dale. te dejo. Yo creo que hay una cosa que intento disociar en mi cabeza a diario, que es intentar dejar de hablar de usuarios y consumidores, porque a veces sin querer mecanizamos a las personas, ¿no? Y pensar y devolver el pensamiento en que estamos trabajando con seres humanos y para seres humanos, ¿no? Entonces, si ponemos en el centro a las personas desde todas sus facetas, estamos haciendo planteamientos mucho más empáticos, ¿no? Y por lo tanto eso evoluciona nuestra forma de pensar y por lo tanto va a evolucionar esa experiencia de usuario. ¿Y a qué me refiero con esto? En el contexto que vivimos hoy día, ¿no? Que, como decís, es un contexto muy cambiante, muy impactado por la digitalización, muy impactado por la precariedad, por la inseguridad. O sea, hay un cóctel interesante, por poner una palabra lo más positiva posible, hoy por hoy, ¿no? Lo primero, impacta en que tenemos que tener la capacidad como marcas en cambiar y adaptarnos muy rápido a los cambios de comportamiento en el consumo, ¿no? Hoy por hoy, y estamos en un contexto perfecto para hablar de eso, hay cada vez más personas que buscan soluciones más sostenibles, más honestas, desde diferentes perspectivas. Y las marcas y las compañías tienen que responder a eso, y no solo por una perspectiva de negocio, sino porque es una forma de generar una relación sana con sus clientes, ¿no? Con sus consumidores, con sus personas, ¿no? Al fin y al cabo, eso es un punto súper importante. El segundo punto, y este está más derivado por el contexto, como os decía, de inseguridad, de precariedad, necesitamos marcas más confiables, más cercanas, más accesibles, con las que podamos resolver cualquier cosa de una forma muy honesta, muy sencilla y muy rápida. ¿Por qué? Porque tenemos mucha sensación o mucha necesidad de control. Como se nos escapan tantas cosas del control en el contexto que vivimos hoy y no controlamos un montón de variables, necesitamos por lo menos que las marcas ahí nos faciliten la vida. Y eso tiene un impacto muy fuerte en cómo evolucionar o cómo entender la experiencia de cliente. Y es poder responder en el momento adecuado, de la forma adecuada. Y eso no es nuevo. Podríamos decir hasta que es de perogrullo, pero realmente hoy por hoy adquiere una variable importantísima. Y el tercer punto es aprovechar todos los espacios de encuentro. Por eso no digo puntos de contacto, ni digo touch points, ni digo nada. Espacios de encuentro. La digitalización, la economía digital, como lo queramos entender, al final lo que abre es un abanico enorme de puntos de contacto con las personas. Y saber aprovecharlos, saber construir esas experiencias como toca, y entendiendo que cada punto es diferente, va a hacer que hagamos experiencias mucho más memorables. ¿Y eso en qué impacta? En que al final la lealtad hacia las marcas sea más fácil de mantener. 100%. Vale, a ver, súper de acuerdo con lo que dices. Creo que también justo hablábamos con Luisana aquí afuera antes de entrar que GoTo, Bolt, al final son empresas que tienen que moverse muy, muy rápido y, como decías tú, al final adaptarnos a personas, no necesariamente usuarios o clientes, sino a personas, qué necesidades tienen las personas. Por ejemplo, por dar un ejemplo, nosotros en nuestros servicios de VTC y taxi tenemos que velar mucho también por la seguridad de la persona. Entonces, siempre nos estamos moviendo en cuanto a evolución de producto para que todas esas necesidades que tiene la persona final estén en el producto y, como dices tú, aumentar la lealtad y la comodidad al final de la persona al momento de elegir nuestra marca y nuestros servicios. Sí, yo creo que además, aportando un poco o añadiendo lo que comentabas, ¿no? También Teresa, sobre el tema digital, ¿no? Que hoy en día ya no se puede pensar de otra manera que no incluya, ¿no? Esa palabra. Se habla de que el año que viene, ¿no? Será el entorno phygital, ¿no? Y así, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿no? Que tenemos aquí a la experta. ¿Cómo lo veis? O sea, ¿creéis que eso ya existe? ¿Creéis que ya estamos integrando el mundo off y el mundo on de alguna manera? Desde mi punto de vista creo que sí, pero creo que todavía falta mucho recorrido, no somos los más expertos. Creo que esa omnicanalidad, ese omnichannel no es 100%, vamos a decirlo, nativo, o sea que todavía falta, ¿no? Esa fuerza de que realmente el usuario no sienta esa diferencia y, como decías tú antes, ¿no? Esos impactos o touch points o diferentes plataformas, soportes, ¿no? Vamos a llamarlo, tanto si es el coche, propio coche, como si es un placement en exteriores, como si es algo en digital, ¿no? O sea, necesitamos que haya todavía una integración 360, ¿no? Por así decirlo, profunda, ¿no? De esto de
que no haya diferencia, que la experiencia de usuario sea totalmente transparente y totalmente exitosa en cuanto a, y positiva, ¿no? Y agradable, porque al final sabemos que si la primera experiencia, si la has liado, la has liado. Difícil, bueno. No, ya ahí quedaste, ¿no? Te cruzaron. Entonces, eso es importante, ¿no? Y al final lo que digo, ¿no? Vamos a ir hacia esa tendencia, ¿no? A que ya todo va a ser digital, ya no hay off, on, no hay una diferencia de canales, ¿no? Sí, yo ahí creo, coincido 100% en que lo digital no es nuevo, ¿no? Y muchas veces hablamos de las tendencias de, bueno, el año 2023 va a ser el año del digital, como si fuera algo que como si fuera una revolución que vamos a vivir. Llevamos muchos años viviendo entornos digital no perfectos, como dices, ¿no? Pero creo que si contextualizamos o traemos lo digital a hoy y pensamos en el mañana, hay cosas interesantes sobre las que podemos pensar, ¿no? A mí, viendo datos de la IAB, hace poco veía que creo recordar, el 38% de las personas, de los españoles, apostamos y apostaremos por experiencias de compra mixtas, ¿no? Es decir, ni gana el punto físico, ni lo online nos va a quitar el paseo en centro comercial los sábados por la tarde, ¿no? Por ponerlo en ejemplos muy tangibles. Entonces, eso pone de manifiesto en que somos personas que caminamos por la calle con un mundo digital en el bolsillo y que no disociamos esos dos mundos y que vemos valor, como tú decías, en la convergencia, en la mezcla, en la fusión de esas dos realidades, ¿no? Y por lo tanto creo que eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, y creo que eso se ha acelerado en estos 2 últimos años por 3 cosas, fundamentalmente. Por un lado, si pensamos en el impacto de la pandemia, al final la digitalización que sufrimos todos fue brutal, ¿no? Y fue obligada en parte, pero al final ha traído 2 cosas. Que por un lado, entendamos que podemos hacer online prácticamente todo. Y segundo, que personas que jamás habían experimentado digitalización lo hayan integrado en sus vidas, ¿no? Entonces, eso es algo que podemos capitalizar y que podemos aprovechar muy bien. Lo segundo es que las empresas nos movimos tan rápido en esos momentos que hemos generado experiencias de usuario o de persona o de consumidor, como decíamos antes, muy positivas y muy rápido. Y nos hemos acostumbrado. O sea, ahora las personas demandamos eso a las marcas, ¿no? Que nos den experiencias memorables constantemente. Y tercero, la tecnología acompaña. Y que la tecnología acompañe está bien, pero creo que lo más importante es que las empresas han dado un salto importante en cómo integrar la tecnología de forma ágil pues en las diferentes experiencias, ¿no? Estamos como más preparados, tenemos más mentalidad, vosotras, por supuesto, por el tipo de compañías de las que venís, pero empresas más tradicionales creo que han avanzado muchísimo en eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a traer eso si yo tengo que, y no soy ningún gurú ni tampoco vidente, ¿no? Pero si tengo que pensar en, bueno, ¿y qué nos trae ese digital o ese cambio? El primer punto es el que tú decías, es en que entendamos por fin la mencionadísima omnicanalidad y que ya empecemos a construir estrategias pensando que el Customer Journey ni es lineal, ni es físico, ni es digital, sino que es una convergencia de las dos cosas. Y esto es un reto gordísimo para todas las compañías porque entraña muchos retos y muchos puentes que cruzar, ¿no? Pero creo que va a hacer que por fin tengamos en lo que respecta a la experiencia de usuario eso en la cabeza constantemente. El segundo punto va a traer eficacia y eficiencia. Porque saliéndonos de la movilidad, que es evidente, voy a poner un ejemplo muy pragmático, ¿no? Si yo he visto un vestido que me gusta mucho online y puedo ir a la tienda y en lugar de dar 500 vueltas por la tienda, no encontrarlo e irme sin comprarlo, puedo asegurar no solo que está, sino que puedo usar la tecnología para encontrarlo más rápido, el impacto en la transacción que eso va a tener o en la venta es indudable. Pero el segundo punto más importante es que encima va a mejorar la conexión con las personas. Vamos a crear experiencias más líquidas, como tú decías, con menos desconexiones, más relevantes. Podemos aprovechar la tecnología para generar inmersión en el punto de venta físico y vivir realmente algo que es valioso más allá de la venta o de la compra del producto o servicio.
Y eso va a impactar directamente en la fidelidad. Cuando yo vivo algo interesante o algo que me ha hecho sentir bien, volveré, ¿no? Y al final, ¿no? Como dices, ¿no? Que es más personalizado, ¿no? Estás en el bolsillo, ¿no? Al final, nosotros como app, ¿no? Al final, es verdad, tenemos una herramienta maravillosa de automatización de notificaciones cuando nos comunicamos con nuestros socios, usuarios, personas, lo que sea, de una manera instantánea, ¿no? Y pues, efectivamente, al final con un objetivo de negocio detrás, ¿no? Pero también, ¿por qué no? Con un objetivo de brand awareness, ¿no? De engagement, de simplemente ser cool, ¿no? Ser simpático, ¿no? Con mi usuario, que al final es un usuario fiel y que se deja pues un viaje conmigo o que tiene una experiencia conmigo, etc. Entonces, claro, ¿qué pasa? Toda esta parte de digital o muy digital bueno, gracias a la pandemia, como dices, se aceleró muchísimo. La gente está mucho más con el mindset de que es casi una necesidad. ¿Cómo no vas a ser digital? O sea, ¿cómo no tienes presencia digital? ¿Cómo no tienes una app? ¿O cómo no tienes medios digitales, etcétera? Pero ¿qué pasa? Que luego se va la pandemia, nos volvemos todos locos, volvemos a nuestra vida real con un poquito de restricciones todavía, o todavía siendo un poquito inseguros, o habiendo adquirido esos hábitos quizá más sostenibles o más, vamos a decir, saludables de soy más consciente de mi tiempo, de mis prioridades, hago mi deporte porque en mi casa me organicé, me hice un gimnasio, los niños, tal. Al final como que cambias un poco tu forma de vivir, pero también volvemos un poco a lo antiguo, ¿no? También yo creo que nos ha hecho añorar y entonces de repente dices, ahora no sé si lo has pero ahora hay un boom de exteriores, ¿no? Y dices, ostras, pues ahora las marcas sí son digitales, pero ¿qué pasa con el mix de medios, ¿no? Al final, ¿no? Porque también estamos hablando de publicidad, ¿no? Al final, omnicanalidad y lo que tú quieras, pero se vuelve, ¿no? a tener importancia, a cobrar importancia lo que era una valla de toda la vida, lo que es un monoposte, un mupi, una marquesina, lo que sea, ¿no? ¿Qué papel, ¿no? Ahora que con la digitalización, ¿cómo evolucionan estos medios, ¿no? O cómo mejoran, o cómo se adaptan, mejor dicho, a la digitalización. Nosotros, por ejemplo, lo vemos mega importante. Obviamente, desde parte de la marca, como decimos, in-house, tenemos muchas herramientas para hablar con nuestros usuarios y comunicarnos y demás. Pero también hace falta estar presentes en muchos momentos de su journey, ¿no? Como decías, en el bolsillo, en la app, en el coche, en la marquesina, en un autobús, en una tienda, en lo que sea, ¿no? Para nosotros estratégicamente es importante los medios exteriores, que son como, no antiguos, pero bueno. Más tradicionales. Más tradicionales, vamos a decir, efectivamente. Pero también se digitalizan, ¿no? Y ahora hay marquesinas que tienen inteligencia artificial y por reconocimientos faciales, pues, yo que sé, hay campañas de Coca-Cola súper famosas y tal, ¿no? Al final, para nosotros siempre ha sido una parte del media mix que no podemos obviar, pero un poco por vuestra parte, ¿qué pensáis o qué tan importante o qué no es tan importante para vosotros esta parte de medios tradicionales que se digitalizan, que nos ayudan a hacer retargeting, que nos ayudan a hacer, pues a medir, ¿no? Data, que es al final lo que nos importa y lo que nos ayuda a hacer mejor el trabajo luego, ¿no? A mejorar nuestros planes y demás. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? Bien. A ver, creo que como tú dices, la parte digital hoy forzosamente y también porque al final creo que es una forma muy óptima, como decías tú recién, también de medir y muy rápida de alcanzar. O sea, al final tú hoy en nuestras aplicaciones, por poner un ejemplo, con un push notification, un modal, llegas súper rápido al usuario y puedes targetizar y puedes elegir a quién comunicarle. Entonces, creo que por un lado, la optimización y el alcance que podemos conseguir con la digitalización es altísima. Entonces, creo que eso va a seguir estando, pero es verdad que tiene que estar acompañado por lo que tú decías, medios tradicionales. Al final, la digitalización está muy bien, pero creo que al final no nos tenemos que olvidar que somos personas, entonces al final ese marketing tradicional, ese marketing offline y ese contacto con las personas también es súper relevante y no nos lo tenemos que olvidar. Ya sea a partir, como decías tú, presencia en out of home, organización de eventos, al final, de vuelta, volviendo a nuestras marcas, siendo de movilidad, contacto con nuestros productos. Creo que toda esa parte es súper relevante también para, por un lado, concientizar también a las personas sobre estos tipos de movilidad, hablando de nuestras marcas, y también generar esa lealtad y esa fidelidad de marca. Esa experiencia, ¿no? De usuario, que al final no solo se queda en un entorno digital, sino que va un poco más allá. Eso es un paso más allá. Teresa? No, yo creo que estoy súper de acuerdo. Yo creo que al final no nos tenemos que olvidar de que tenemos todos hambre por lo físico y por lo presencial, ¿no? Pero eso no es consecuencia de. Lo que pasa es que como lo estamos recuperando, estamos como intentando exprimirlo como nunca, pero siempre hemos sido así, ¿no? Entonces hay que entender que cada soporte, cada interacción, como lo queramos entender, cada medio tiene su rol. Y lo que tenemos que tener la capacidad de entender es cuál es su rol. No hacer por hacer. No todos tenemos que hacer el mismo tipo de customer journey, ni todos tenemos que hacer el mismo tipo de comunicación o de publicidad, sino tenemos que entender a nuestras personas y poder
definir bien dónde y cómo les vamos a contar cosas, ¿no? Y cómo vamos a interactuar con ellos y cómo nos vamos a relacionar con ellos. Pero la digitalización de los puntos físicos, al final lo que trae es justo eso, es esa inmersión y el poder hacer algo bidireccional que antes era unidireccional, por fuerza. Y creo que eso es lo que tenemos que intentar aprovechar y capitalizar más a partir de ahora. De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí nuestra mesa redonda. No sé si tenéis alguna pregunta, alguien de la audiencia, alguna cosa que no haya quedado clara. Questions and Answers con Javier Piedrahita, CEO and founder de marketingdirecto.com. ¿Queréis preguntas? Yo también tengo. No, hombre, lo que estoy viendo, muy interesante lo habéis dicho, el feed digital, ¿no? El tema porque es que la sensación que tiene uno también con vuestras marcas es que es muy digital todo y que se olvida un poquito del tema. Bueno, tú has hablado de exteriores, ¿no? Habéis hablado de exteriores, televisión, no sé si estáis o no, o es demasiado caro, pero no se os ve mucho. Así que es verdad que os dejáis fuera, no sé, los medios impresos también, que todavía siguen, es verdad que ya no tienen tanta fuerza. Es decir, no nos estamos yendo demasiado digital y dejando fuera una gran audiencia, sobre todo la televisión, que enseguida hace marca con una audiencia muy grande. ¿No creéis que estamos ahí demasiado orientados a lo digital? En empresas como las vuestras. Sí, a ver, correcto. Dejando fuera lo clásico. Sí, a ver, nosotros obviamente como una nativa digital, pues nos volcamos mucho más al entorno digital, nuestro usuario también es mucho más digital, es verdad que es un usuario más joven, con más experiencia, aunque como bien dices, nos hemos tenido que acostumbrar a todo y al final tenemos usuarios que antes no eran digitales y ahora lo son por necesidad. Pero, por ejemplo, yo vengo de la otra escuela, de la escuela tradicional y a mí, por ejemplo, en mi estrategia siempre hay una parte de medios off, porque como veníamos diciendo, creemos que el usuario sigue siendo una persona, ¿no? Un humano, y por muy teléfono que lleves encima, o móvil, ordenador, o laptop, iPad, o sea, todas las versiones que hayan, y aunque te muevas en un coche y tengas que abrirlo con la app, al final eres una persona, ¿no? Y quieres seguir llamando al call center y decir, tengo un problema con mi coche, es que no me abre, o oye, mira, es que tal, y al final hay una persona al teléfono, no es una máquina, ¿sabes? A veces no puedes llamar, a veces, por ejemplo, en la aplicación Bolt o la aplicación de Uber o tal, solo puedes escribir y a veces escriben bien, o Go, o esta, ¿cómo se llama? Globo, ¿no? Globo y también. Es desesperante. Si tienes un problema, es tan digital todo que está bien por una parte, pero es que pierdes un poco el contacto y a veces quieres decirle algo. Bueno, Globo creo que te llaman, ¿no? Si hay un problema gordo te llaman, Amazon enseguida te llama súper rápido, pero hay marcas que es que ya no sé, la vuestra, por ejemplo, Bolt, creo que no puedes así fácilmente que te llamen o llamar a alguien, ¿no? Así que contesta, contesta. ¿Querías preguntas? ¿A qué tienes preguntas? Nosotros sí, además os digo que vamos. Sí, a ver, que es como tú dices, realmente somos una app tecnológica, entonces sí que nuestros puntos de contacto están volcados muchísimo más a lo digital, pero sí que estamos implementando muchas herramientas que permitirán ese contacto, porque a ver, sabemos que al final tiene que estar, o sea, más que nada para al final la tranquilidad de la persona que hay del otro lado, muchas veces es necesario ese contacto telefónico, por más que muchas veces nos quejamos de las cosas telefónicas y queremos migrar a lo digital y a no hablar con nadie para resolver ciertas cosas, hay otras situaciones en las que sí requiere, como dices tú, un contacto con una persona. Entonces, sí, desde Bolt estamos trabajando en ese tipo de herramientas. Con los bancos hace unos meses, es que ha habido se dio en todos los medios y ya estamos hartos, queremos ya, decir, no somos idiotas, ¿no? La campaña esta, ya estamos bien digital. Vas al McDonald's, vas al restaurante, tienes que hacerlo tú todo mismo. El otro día en San Francisco, para meter la maleta, tienes que hacerlo tú. Como luego no funciona el sistema, al final tienes que llamar a la operaria, con lo cual buscar a la operaria que anda por ahí entre toda la gente ya liándose la pobre con las maletas. Oye, ¿me ayudas a sacar el budget de la maleta? Y con eso ya puedes ir a la otra operaria que te mete. Es decir, estamos llegando, decir, está bien, claro que somos digitales, aquí hay gente joven, pero por Dios, no estamos perdiendo el norte. Y sobre todo que la mayoría de la población nuestra no es la gente joven. Claro. O sea, pero deberíamos adaptarnos un poco más realmente al usuario que tenemos, ¿no? Pero sí, es verdad lo que dice. A mí me da risa porque yo soy muy digital, pero soy de las que también me gusta no habla todavía. mi teléfono. Sí. Yo creo que cuando dices... Vamos a debatir un poco. Me ha gustado mucho y decir cosas que generan polémica siempre es interesante, ¿no? Pero el punto de estamos perdiendo el norte... Yo creo que lo que a veces perdemos de vista es el por qué hacemos las cosas. Y las cosas las hacemos para las personas, ¿no? Y para los clientes. Entonces, al final, si lo que estamos poniendo siempre por delante es la eficiencia en costes, y para eso usamos la digitalización, o la eficacia para resolver pedidos más rápido, realmente no estamos hablándole al fin, al objetivo, ¿no? Al centro de lo que hacemos. Y ahí es cuando la experiencia deja de ser 100% valiosa para todo el mundo. Porque no todos somos iguales. Y si bien una cosa que es súper básica, que es resolver en el momento adecuado, de la forma adecuada, parece fácil, pero no lo es tanto. Y al final hay personas que, como dices, necesitan hablar con alguien. Y tú tienes que tener la capacidad de proveer
o satisfacer esa necesidad en la medida de lo posible. Entonces, sí, no nos volvamos locos. La digitalización creo que nos trae muchos más beneficios que impactos, pero tenemos que ser conscientes de que al final no podemos utilizar la tecnología única y exclusivamente para reducir costes o para eficientar, ¿no? Tenemos que utilizarla para mejorar lo que damos a las personas. Ese es el punto. Hay mucha gente que se siente mal. Dice, las marcas están quitando tal, lo tengo que hacer yo porque tengo que hacerlo yo, que lo haga. No, el online, comprar un vuelo hoy en día, decir que sí, que es verdad que tienes que estar ahí metiendo los datos. Me acuerdo otro día, vuelvo al ejemplo que estuvimos la semana pasada en San Francisco para cubrir Dreamforce. Lo que tienes que rellenar, subir los documentos, todo. Es decir, es verdad que lo haces tú todo solo, ¿no? La página de Air France, en este caso, me da igual, puede ser Iberia, puede ser la que sea, es que al final dices, pero si es lo que tengo que hacer yo todo, encima, jolín, encima que pago un buen, por los precios han subido, los vuelos han subido todos, también aquí los taxis, todo está subiendo por el tema, y tienes que hacerlo tú todo solo, y encima dices, pero vamos a ver, es que ¿dónde está el servicio que me dais antes? Y el que estamos dando la vuelta, estamos llegando, por eso digo lo de perder el norte, que estamos dándole la vuelta y vamos a una experiencia anti-experiencia. Clientes se están enfadando, y lo vimos con los bancos y lo veremos mañana con otras cosas, ¿no? No sé, venga, preguntas del público que sean más fáciles. Ellas querían preguntas, así que dales preguntas. No tienen que ser como las mías, pueden ser también más, ¿no? Pero podéis preguntar. Está todo súper claro. El público ¿no? estaba un poco hoy callado, ¿eh? Veo que le hemos y eso hecho que tenemos genial. ahí un micrófono muy divertido No para hay tirarlo dudas. ahí en medio, un patadón. Sí, porque es de goma espuma, no hace daño. Pero claro, si nadie quiere preguntar, no puede volar. Bueno, yo lo hemos podría hecho muy bien, seguir, pero está ya en cero. Son 10 minutos, ¿no? Eran 10 minutos. Yo ni me doy cuenta a veces de lo rápido que va. Pero bueno, oye, vamos a hablar un poco más críticamente. Tema VTC. Tú sales del aeropuerto aquí en Madrid y claro, sacas la aplicación, ves a todo el mundo con su aplicación y en la Terminal 2, el Parking Express es la que se monta, todos ahí agolpados en una islita así pequeña, mirando y que si son 5 minutos, son 10, a veces te cancelan. Eso es experiencia de cliente. No lo digo por Bolt, lo digo ya el VTC en general. Ahí no tenemos que mejorar también un poquito algo, porque es que a veces es verdad, estás ahí con ganas de irte, ves al taxi enfrente y dices, joder, yo soy VTC, yo soy digital, yo soy moderno, yo soy lo que sea, pero aquí 7 minutos y encima con un follón de gente, coches parando, el otro pitando detrás, porque no hay espacio, porque los políticos parece, o AENA o quien sea, no os ayudan tampoco mucho. Si queréis ahí reivindicar un poco, hazlo ahora. Tú lo has dicho. AENA, escucha, AENA. Al final creo que, como tú dices, ahí también hay que combinar un poco los features, ¿no? Nosotros podemos dar indicaciones por nuestra app de dónde encontrarse con el conductor o mismo permitir un llamado entre el conductor y el pasajero para que se encuentren de una forma más fácil, pero sí que también justamente dentro de un aeropuerto creo que todos estamos muy atentos a las señales, entonces también ahí hay que combinarlo offline, ¿no? Esas señalizaciones. Y como dices tú, al final hay que también generar acuerdos con estas instalaciones, con AENA o ya sea, no sé, por ejemplo, en estaciones de tren, con ADIF. Obviamente son todos acuerdos a los que hay que llegar para mejorar la experiencia del cliente, que al final creo que todos estamos enfocados en eso mismo, ¿no? Que el usuario tenga una buena experiencia. De todas maneras, creo que estamos muy mal acostumbrados también, ¿eh? ¿Quién? ¿Los Sí, consumidores? los usuarios. Estamos a veces estamos muy exigentes a veces. O sea, si Amazon me tarda un día más de lo previsto, madre mía, Amazon. Mañana no le compro. Lo sabéis. Es igual. O sea, al final es como, antes tú no hacías taxi. Ah, no, pues el siguiente. Pero no te enfadabas. Ay, el taxi será desgraciado. ¿Qué pasa? No pasa nada. No también la digitalización y todas estas apps han hecho de que uno sea mucho más como loco, ¿no? Hambriento, como has dicho antes, de que todo sea perfecto, rápido. Ya, para ayer, que como te equivoques o haya, como dices tú, ¿no? Un colapso que no tiene nada que ver con Bolt, porque no es su culpa, sino es el conductor o un bobo que no sabe conducir, lo que sea, y tú ya cae Bolt, sobre la marca. no lo cojo más. ¿Pero qué haces? desastre. Es el consumidor, es ¿No? el que manda y el que paga. Nosotros nos pasa, mira, nosotros somos al final una comunidad de socios. O sea, nosotros tenemos obviamente un sistema de limpieza, de higienización, etcétera, pero al final es un car sharing. Tú compartes el coche con gente igual que tú. Si el anterior ha fumado y sabemos que no se puede fumar y tal, luego la queja me llega a mí, es que el coche huele a tabaco. Digo, ya señor, yo lo entiendo, pero usted también entiende que es que no depende de mí, que cada viaje, porque es imposible que yo, imagínese, sería maravilloso que antes de cada viaje, mágicamente, de los 8.000 coches que hay en la ciudad, se limpien todos en el momento antes que alguien coge un viaje, ¿no? O sea, también hay que entender que tenemos que ser nosotros propios, o sea, nosotros mismos cívicos, conscientes y parte de una comunidad y saber que el coche lo va a coger otra persona, que no seas guarro, o sea, sé educado, apárcalo bien, no lo dejes en mal estado, etcétera, porque al final
estamos Ya todos, sabéis, ¿no? no seáis ni guarros, ni maleducados, y no seáis tan exigentes. No, me refiero, o sea, al final, no, al Ahí va final el son mensaje. críticas, ¿no? Ya Que lo llegan. sabéis. No, son críticas No, y pero que es es que es culpa verdad, de es verdad que sí. nosotros mismos como usuarios, que Pero si no es lo parte hacemos también nosotros... del paradigma de cambio de compartir. Claro, hay que de estar las acostumbrados a personas. eso. Es que no es un taxi, que el taxista te mantiene el coche El limpio. guarro, el Esto es taxista, diferente. el que va con las pantuflas ahí, el taxista. A veces el guarro No, es el pero taxista. y al no el final, cliente, ¿eh? al final tú como jugando ahí. usuario de estos servicios, tú al taxi pues esperas que esté limpio y luego pasa lo que pasa, ¿no? Que dice que si me pone la música, que si huele fatal. O sea, tienes mil experiencias diferentes. Cuando es un car sharing, pues tú también vienes un poco con esa mentalidad de renting, o sea, de vehículo de Hertz, y es como no, o sea, esto lo usa otra persona antes. Aquí depende de que todos pongamos nuestro granito y que seamos conscientes y buenas personas, ¿no? Y civilizados al final. Tenemos que cortar porque Sí. 0-0, aquí está Irene, pero es que tienen charla, tienen debate, tienen ganas. Se lo han dicho ellas, preguntarnos cosas. Es lo que he hecho, así que no me mires mal. Pero bueno. Que no, súper contentas de Muchas gracias, estar de aquí verdad. hoy. Está muy Muchas interesante, gracias. tenéis que volver. Tenemos que seguir. Gracias. Muchas gracias.